En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el abogado Orlando Ceballos, quien mencionó que el ministro Iván Lima ha logrado tomar el control del Tribunal Constitucional para perseguir a los políticos y pronto van por el órgano electoral de Bolivia. Hoy Bolivia está viviendo en un estado de excepción, la judicialización de la política. Los derechos no están siendo respetados. El Tribunal Constitucional ahora está tomando decisiones de la Cámara de Senadores. A partir pues, de este 2 de enero, todo lo que resuelve el órgano judicial será inconstitucional. Ha dicho también el abogado Orlando Ceballos que la diferencia entre Lucho Arce y Yanine Áñez es que hoy Arce está utilizando la ley para perseguir, se está cometiendo actos inconstitucionales propios de una dictadura. También mencionó que la Fiscalía de Oficio debería denunciar a estos magistrados, iniciar procesos por prevaricato. Algún día serán denunciados y serán enviados a la cárcel. Esto no será eterno. Algún día va a pasar y va a concluir todo esto y van a tener que responder a la justicia, recalcó el abogado Orlando Ceballos. ¿Cómo ve el panorama actualmente, doctor? Le cedo la palabra. Bueno, Ramiro, a ver, definitivamente en Bolivia hemos ingresado a la fase de la judicialización de la política. Vale decir de que la premeditada el premeditado fracaso de las elecciones judiciales, que es parte de un plan digitado por el gobierno a través del ministro Lima, ha logrado el propósito de tener el control absoluto de los altos tribunales del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, para que estos se conviertan en instrumentos prácticamente que suplen la debilidad de un gobierno que no tiene partido político y carece de un brazo parlamentario, ¿no? Y al carecer de estos dos elementos centrales para la creación de los consensos necesarios que requiere el gobierno político de un Estado, ¿no? Ellos ahora echan mano del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Sometidos estos órganos y ahora por la prórroga, ¿no? El órgano judicial y el Tribunal Constitucional empiezan ya de manera efectiva a invadir el campo político y muy pronto van a empezar a invadir el campo del órgano electoral. Vale decir que este proceso de judicialización de la política tiene ese efecto. Por lo tanto, en Bolivia ya estamos prácticamente ante un estado de excepción. El estado de excepción no únicamente está ligado de manera directa a un golpe de Estado o un régimen de facto, sino que el estado de excepción tiene sus intensidades. Hoy en Bolivia el resto del ordenamiento jurídico sigue vigente, el resto de las entidades e instituciones del Estado siguen funcionando, pero ya se empieza a implementar medidas por excepción. Una de ellas es la prórroga de los magistrados, que logra sumisión absoluta a los mandatos del gobierno y por lo tanto este estado de excepción, esta fase de judicialización de la política en cualquier estado es una fase muy delicada porque el Estado de Derecho, el sistema democrático y la vigencia de los derechos y garantías previstos en la Constitución ya no tienen posibilidad de que protejan a todos los ciudadanos. Hoy vamos a empezar a ver de manera escalada este proceso de judicialización de la política que va a terminar en la etapa de la politización de la justicia, que es la fase más delicada, podríamos decir, de esta etapa que estamos viviendo, porque los derechos y las garantías van a empezar a ser conculcados y como tal, ya hoy prácticamente todo lo que debe ser resuelto en el campo político a través de sus mecanismos normales, hoy resulta que surge el Tribunal Constitucional como árbitro omnipotente que toma las decisiones y decide si hasta
las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en lo que corresponde a la Cámara de Senadores, ya prácticamente ya no lo decide la Cámara, sino empieza a decidir el Tribunal Constitucional. Es decir, esta es una suerte, digamos, de jurisprudencialización de la política, que es un componente de esta fase muy delicada de judicialización de la política, que es parte de este estado de excepción que ya estamos viviendo en Bolivia. Y usted, doctor, hace un tiempo, reitero, insistiendo en eso, lo había adelantado. Usted decía, vamos a entrar en el mes de enero a un gobierno judicializado, y lo que corresponde ahí es el no acatamiento, por lo tanto, de las resoluciones o del trabajo que vayan a hacer los magistrados, porque legalmente hasta el 31 de diciembre han trabajado, a partir de ahí ellos ya no son nada, por decirlo de la manera más clara. Doctor, van a seguir emitiendo seguramente resoluciones. Creo que el día de hoy salió una nueva resolución, no sé si hoy o día antes o días antes, por el tema de Santa Cruz, por el tema del gobernador. Es un tema bastante sensible también este tema, ¿verdad? Y desde mi punto de vista lo hacen calculando, porque la gente naturalmente en el resto del país no va a rechazar que el gobernador de Santa Cruz o Camacho siga gobernando desde la cárcel y sea su reemplazante, el vicegobernador, quien asuma. Pero me parece que es un cálculo bien estructurado para legitimar la legalidad de estos magistrados. No sé cómo lo toma y en adelante. Las resoluciones, las disposiciones que vayan a emitir son ilegales, doctor. Coincide seguramente con el expresidente Rodríguez Belcé, quien señala que a partir del primer día hábil de enero, ninguna de las resoluciones que dictamine el Tribunal Constitucional o el resto de los magistrados tiene ninguna validez. ¿Cómo nos puede explicar esta situación, doctor? Bueno, a ver, el gobierno, el ministro de Justicia, los propios magistrados hoy autoprorrogados, van a empezar a utilizar un discurso político fundado en el principio de legalidad. Ese va a ser, digamos, la matriz discursiva de este gobierno para hacer creer al pueblo que todo lo que se hace y se decide, todo lo que se coarta y se limita, todo lo que se restringe y se viola, todo lo que se contraviene y contradice, todo lo que se transgrede, ¿no?, hasta la ley y la Constitución, es en base a ese discurso del principio de legalidad. Ellos van a fundar todas sus acciones, van a justificar todas las decisiones que hoy le encargan a el Tribunal Constitucional, convertido hoy como perro guardián, podríamos decir, de este gobierno, ¿no? Le encargan a ellos y ellos deciden, ¿no? Deciden por encima del principio de la autonomía parlamentaria. Ellos van a decidir absolutamente todo. Y esta es una fase muy delicada cuando se ingresa a la judicialización de la política, que tiene efectos negativos y nocivos. A partir del 2 de enero en Bolivia, todo lo que vayan a decidir, por lo tanto, estos altos tribunales, si bien tienen el componente de complacer y garantizar que se ejecute el plan digitado desde el gobierno, todas estas decisiones van a ser inconstitucionales, inclusive en la resolución de casos, digamos, particulares, como acciones de amparo constitucional u otro tipo de acciones que están previstos en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, que puedan activar cualquier ciudadano, ¿no? Todo va a estar, es decir, ya de hecho contaminado por ser resoluciones totalmente contrarias al orden jurídico, político, constitucional en Bolivia. Todas las decisiones que van a emitir van a ser ilegítimas, por lo tanto,
no solamente quienes hoy nos vamos a ver directamente afectados porque las intenciones son de querer proscribir e inhabilitar eventuales contendientes de cara a las elecciones de 2025, sino que también va a habilitar pues el legítimo derecho en virtud a lo que establece la Constitución Política del Estado a que tengan que demandar la legitimidad de estas decisiones que hoy van a adoptar. Y estoy seguro que tarde o temprano muchas de estas decisiones van a ser sujetadas, ¿no?, a consideración de organismos internacionales, porque en Bolivia ya prácticamente Estado de Derecho, imparcialidad y equilibrio en las decisiones de las altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional ya no existe. Por lo tanto, está en peligro la vigencia de los derechos y de las garantías. Y en cualquier momento, estos hoy convertidos en perros guardianes, tribunales genuflexos a las órdenes del ministro Lima y del gobierno, ¿no?, van a tener que ser cuestionados, y obviamente el pueblo va a tener que adoptar sus decisiones en virtud al principio de que en el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban, dice el parágrafo 4 del artículo 13 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, en virtud a este principio y en virtud al principio de soberanía popular, el pueblo boliviano, para defenderse de una concentración de poder que es, digamos, la característica básica de un estado de excepción, va a tener que recurrir a defender sus derechos y sus garantías en las calles, resistiendo y defendiendo la Constitución Política del Estado y el Estado de Derecho. Pasando, ¿verdad? Porque ni siquiera en los tiempos de Áñez, bueno, en el caso del gobierno de Áñez tenía a su lado al ejército y a la policía, entonces creo que no necesitaba, digamos, sumar a ello a los magistrados del Tribunal Constitucional y los demás. El gobierno ahora asume el poderío total con el órgano judicial, con los magistrados del Tribunal Constitucional, y legalmente entonces viene haciendo como lo que está pasando ya. Claro, y la gente que no nota esto, porque diferente es en el gobierno de Áñez, que tiene la policía y a los militares saliendo a las calles, atropellando a la gente reacciona inmediatamente a este tipo de hechos. En cambio ahora es mucho más, ¿cómo le digo?, distinta la estrategia, cosa de que la gente no nota lo que viene pasando. Doctor, no sé si usted en algún momento del programa, hace unos meses atrás, decía, si es que estos magistrados se quedan, debería el Ministerio Público inmediatamente intervenir, sacarlos, porque ellos en este momento están usurpando funciones. Es más, no deberían estar utilizando ningún ambiente de las oficinas, utilizar lo que tienen a decir. Están cometiendo ya un delito. Por lo tanto, lo que corresponde, digamos, al Ministerio Público, debería haber una acción inmediata, pero no lo van a hacer porque estos magistrados tienen la venia del gobierno nacional. Mi pregunta, doctor, creo que también con ustedes decíamos, si la Asamblea no avala, no dice si se aprueba la autoprórroga, ellos no deberían estar ejercitando este cargo prorrogado. No se ha sesionado la Asamblea, no se ha dicho nada en absoluto, ni se ha rechazado ni se ha aceptado. Entonces, ¿cómo está la figura? ¿Debería haber alguna acción de justicia que lo saque? ¿O qué es lo que debería proceder, doctor? Y añado a la pregunta, si van a seguir en este camino, usted decía tarde o temprano se les va a juzgar. Es decir, ellos están cometiendo un delito. En algún momento puede alguien procesarles. ¿Y cómo terminaría ese proceso, doctor? Bueno, Ramiro, a ver, este estado de excepción tiene una característica, es
una forma más sofisticada de pisotear los derechos y las garantías, a diferencia del régimen de Áñez, que era fuerza policial y militar bruta, ¿no? Sacada a las calles para al pueblo que se movilizaba o resistía un régimen de facto. Hoy, de manera más sutil y sofisticada, se emplea lo que decía el presidente Morales, se pervierte la institucionalidad del Estado, ¿no? Se llega a un proceso de desinstitucionalización y se utiliza, ¿no? Todo lo que significa los fundamentos y argumentos de carácter legal para justificar, ¿no? la inconstitucionalidad, para justificar la ilegalidad, ¿no? Se comete actos inconstitucionales a título de cumplir la Constitución. Esa es una característica fundamental. Y usted tiene razón cuando dice, acá correspondería que el Ministerio Público, en cumplimiento de su función estatal de defensa de la sociedad y de ser guardián de la legalidad en el Estado, tenga que asumir de oficio, porque la función fiscal, de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, debe ser ejercitada de oficio. Y el Ministerio Público tiene esa principal misión de precautelar el cumplimiento de la legalidad. Acá el Ministerio Público de oficio debería haber ya asumido, ¿no? Es decir, el inicio de una acción penal por prevaricato, por resoluciones contrarias a la Constitución, por resguardar el mismo Estado de Derecho, ¿no? Por resguardar los principios que hacen al cumplimiento de las garantías y los derechos fundamentales. Pero lamentablemente en esta fase de judicialización de la política, ¿no? Es decir, todas las condiciones que han dado para que hoy tengamos tribunales, tengamos órganos de la función estatal como el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, prácticamente tienen embargada no solamente la voz, tienen embargado cualquier posibilidad de acción de defensa para recuperar la vigencia de los derechos y garantías, el Estado de Derecho y el mismo sistema democrático en nuestro país. Algún día van a tener que ser no solamente denunciados, sino sancionados y ser enviados a la cárcel. Hoy no existen, lamentablemente, por esta etapa que hemos ingresado en Bolivia, las condiciones mínimas que nos puedan garantizar a los ciudadanos que estos transgresores de la Constitución y del Estado de Derecho en Bolivia puedan ser llevados a tribunales. Pero esto no es nunca eterno, es decir, ni la dictadura ni el régimen de facto duran una eternidad, y menos esta fase de judicialización de la política va a ser eterno. Algún día esto va a concluir. Y estos que hoy no están transgrediendo la constitución política del Estado y están intentando proscribir e inhabilitar eventuales contendientes de cara al 2025, un día van a responder a la justicia, van a responder ante este pueblo boliviano.